una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz, otro sitio nunca. Que Dios bendiga a la iglesia del Señor acá en la localidad de Villa Alemania. Damos gracias a Dios porque venimos de una jornada bastante extensa, ¿verdad? Y gracias a Dios hemos permanecido en esta jornada. El tema de hoy se titula "El fruto de nuestra vida es el resultado de permanecer en Cristo Jesús", basado en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 4. Utilizábamos esa palabra permanencia porque es una terminología que no solamente se aplica en el aspecto espiritual. Fíjense bien, en muchos rubros de la vida, la palabra permanecer, competir y estar ahí siempre haciendo lo bueno que sabemos hacer es un resultado que crea un éxito muchas veces. Conocemos atletas, por ejemplo, que llevan no sé cuántos goles, ¿verdad? Llevan no sé cuántos mundiales pasando, mundiales de fútbol, llevan muchos trofeos, pero ellos tienen un lema muy interesante y es la permanencia. La clave del éxito es persistir y no decaer. Podemos caer, ¿verdad? Podemos caer porque somos seres imperfectos, pero aquí la victoria es permanecer. Y vamos a irnos a Juan capítulo 15, versículo 4. Dice el texto base: permaneced en mí. No pierdan de vista esa palabra, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, no podemos llevar frutos. No podemos dar frutos. Dice otra versión, que es la Nueva Versión Internacional: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que la que tiene que permanecer en la vid, así también tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Palabra de Dios. Debemos de recordar algo muy importante, hermano. Es una verdad absoluta, es una verdad que no puede ser discutida, y es que nosotros, la productividad de nosotros, hablando en términos espirituales, tiene que estar presente la permanencia. No solamente mucho nos enfocamos en la presencia física en este local, pero esa es parte del proceso. Dice una frase célebre que lo voy a anotar aquí. Dice: a veces Dios permanece en silencio hasta que estamos listos para escuchar y obedecer. Fíjense bien, a veces Dios permanece en silencio, ahí está. Pero cuando nosotros estamos listos, es decir, estamos preparados, no solamente físicamente, usted me puede ver físicamente ahí, y usted puede decir: el hermano no falla en todas las actividades. Pero ¿cómo estamos internamente? A veces nosotros permanecemos en Cristo, aparentemente damos frutos, pero cargamos aspectos de la vida que nos afectan. Cargamos raíces de amargura, cargamos egoísmo,
cargamos murmuración, cuestionamos todo lo que vemos, hacemos votos a la ligera cuando observamos algo, porque muchas veces lo hacemos humanamente. Pero aquí hay una conexión más profunda, y vamos a caer en el primer punto, ¿verdad?, de esta conexión. Dice, el fruto no es el resultado de tu esfuerzo, sino el testimonio de nuestra conexión con Cristo Jesús. Es decir, si nosotros no estamos conectados a la raíz, no podemos dar fruto. Y no necesariamente llevar la palabra y bautizar a las personas haciendo el acto ceremonial, sino llevar fruto, aquellos frutos que cambien, que transformen nuestra vida. Porque si nosotros no nos transformamos nosotros mismos, no vamos a poder transformar a los demás. Y muchas veces juzgamos, muchas veces permanecemos ahí, aparentemente damos frutos, pero por dentro todavía hay algo que nos separa de esa conexión. Y por eso el tema es muy importante analizarlo, es un tema muy profundo, porque hay muchos aspectos. Y quiero recalcar en esto, mucho se ha venido enfatizando en que nosotros debemos estar físicamente aquí, claro, pero a veces aquí, en la mente y en el corazón, siempre cargamos algo que nos afecta. ¿Qué pensarían ustedes si nosotros de repente, verdad, nos mandan a predicar a un lugar donde no nos gusta? O nos mandan a hablar de Dios a un lugar donde no nos gusta. Porque hay cosas que a nosotros humanamente no nos gustan. Pero nosotros debemos hacerlo cuando hay un propósito de parte de Dios. Y ese es algo muy importante. Porque, por ejemplo, permanecer es una relación ante Dios, no una religión. Porque los religiosos, ¿qué hacen en estos días? Hacen altares. Incluso en los centros laborales adoctrinan a las personas para que podamos nosotros introducirnos en aquellas doctrinas religiosas por todos los medios, visibles, tangibles. Y nosotros muchos de nosotros terminamos cediendo, terminamos embargándonos en aquellas cosas que no le agradan a Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, busco pues el agrado de Dios o el de los hombres. Entonces, eso pasa. No se trata entonces solo de conocer a Cristo, sino de vivir una comunión con Él cada día. Permanecer implica una constancia, relación. ¿Cómo? En oración, en lectura de la palabra, en obediencia personal ante Dios. La vida cristiana no es una visita semanal al templo, es cierto, pero también la vida cristiana no es una relación confort o confortable, que aparentemente a la vista de los demás vamos a estar ahí, ¿verdad? Como los exactos, como los correctos, pero que realmente cargamos porque no estamos conectados realmente a la raíz. Aparentemente nosotros, y ponemos un ejemplo, así como los celulares, ¿verdad? ¿Han visto los celulares? Ahora hay hasta cargadores que le llaman carga rápida. Así como el celular está conectado a la fuente para tener energía, así nosotros debemos de estar conectados a Cristo. Y a veces permanecemos más tiempo en el celular. Y aquí el hermano decía en la clase, hay cosas que son de persecución para nosotros. ¿Sabe qué cosa? Esa. Pues cuando nosotros damos lugar a permanecer sumergidos en algo que tal vez no nos va a ser productivo, aunque nos llamen anticuados, porque así nos han llamado.
Yo soy uno de los que estoy ahí recalcando en mis hijos. Por favor, ese teléfono, por favor, ese teléfono, esa tablet. Todo tiene su tiempo, hermano. Pero hay un tiempo especial, y es este tiempo. Y por eso lo disfrutamos, por eso lo anhelamos con pasión, por eso permanecemos. Otro punto, el fruto verdadero no se fabrica, se produce. Se produce. ¿Cómo se produce? Bueno, biológicamente hablando, voy a poner un ejemplo. Esta plantita que miran acá, fíjense bien, por eso me la traje de allá afuera. Esta planta tiene flores, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero tiene, curiosamente, una rama bastante pronunciada. Eso quiere decir que esta flor no nació porque realmente solo se le echó agua o porque tiene la tierra. No. Hay un proceso por la cual esa plantita tiene que dar esa flor, ese fruto. Pero dentro de ese proceso hay tres cosas importantes. Uno, la tierra. Pero la tierra no puede dar nutrientes si no le agregamos agua, si no la hidratamos. Y hay otra cosa que dicen las personas estudiosas de las plantas, dicen que hay otra cosa importante, y es la luz solar. Y ustedes podrán decir, hay plantas que son de sombra, sí, pero necesitan el bagazo de la luz solar. Entonces así es la vida cristiana, hermano. La vida cristiana representa en nosotros una luz que nosotros debemos de dar. Ese fruto verdadero no se fabrica, se produce. Es decir, se ejercita. No podemos fabricar amor, gozo, paz si no andamos en el Espíritu, si no estamos conectados a la raíz. Si realmente nuestra condición, nuestras actitudes son contrarias. Aquí somos una cosa y allá afuera somos otra, decía el hermano. No tenemos que ser de una sola talla. Si soy 32, no puedo ponerme un pantalón talla 36. Entonces debemos de saber que el porte y el aspecto espiritual en un hijo de Dios tiene que ser íntegro, conforme a esta palabra. No significa que no vamos a fallar, porque las pruebas van a venir, pero lo importante es permanecer conectado, no pierdan de vista, permanecer conectado a la raíz. Y aunque no diga usted como muchos hermanos, yo he bautizado a 150 hermanos, pero yo le he hablado la palabra de Dios a 200. Porque usted tira la semilla, ¿verdad? Usted tira la semilla, y la semilla, si cae en buena tierra, va a germinar. Y nadie puede decir, yo no escuché, si usted ya le habló. Porque el emisor para eso está, para recepcionar también. Y para recibir recíprocamente. Entonces, dice aquí, vámonos a Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Vamos a ver qué dice Gálatas. Ahí lo tenemos. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor. En un orden preeminencial, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y luego el versículo 23 dice, mansedumbre, templanza, contra estas cosas no hay ley, no hay disposición. Es decir, todas estas cosas son un complemento. Porque el Evangelio de Juan, de donde extraímos esta porción bíblica, le llaman el Evangelio suplementario. A los tres evangelios le llaman los sinópticos, pero este es el suplemento, porque aquí, en este Evangelio, se presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Ya no se presenta como el Hijo del hombre, como el Hijo de Dios. Y era importante
que se llevara y que se proyectara este mensaje, porque las personas necesitamos saber de dónde venimos, de quién tenemos que depender. Pongan esa planta sin tierra. ¿En cuánto tiempo creen que ustedes se va a secar? Entonces, así somos los hijos de Dios. Necesitamos vivir, convivir, habitar en estas cosas. Si no, nos enfriamos. Un tercer punto. El fruto glorifica a Dios y bendice a otros. Miren qué bueno esto. El fruto glorifica a Dios y bendice a otros. Yo tenía un árbol de naranja agria, es decir, lo tengo en casa, y comencé a cortarle las ramitas de abajo, del tronco hacia abajo un poquito, porque el niño se metía debajo del árbol y yo pensaba que este naranja agrio era orgánico, pero no era así, porque tenía como 6 años de no dar. Entonces le corté esa ramita y de repente a los 4 meses comenzó a dar un montón de naranja agrio. Los católicos dicen que si agarras un árbol el día de San Juan, le pegás o le cortas la ramita, inmediatamente va a producir fruto. Pero aquí hay algo bien práctico. Aquí hay algo bien práctico. Hay cosas que nosotros no nos permite dar fruto porque todavía necesitamos cortar algunas cosas de aquí y de aquí. Porque tampoco podemos vivir un cristianismo de apariencia. Podemos venir aquí con una Biblia, con corbata, de saco, las damas pueden venir bien presentables, pero en casa y en otro lugar no somos así, o mentalmente andamos algo. Y así recorremos muchos años, hermano. Y en los detalles a veces vemos esas dificultades en nosotros. A veces observamos, ¿verdad? Esas dificultades en detallitos. Y a veces nosotros utilizamos nuestra lógica racional humana y decimos, yo ando bien, porque hay opiniones o hay conceptos dentro de los pensamientos del hombre que para el hombre son buenos. Y estamos viviendo tiempos de mucha filosofía, de mucho adoctrinamiento, ¿verdad? De mucha mutilación de ideas. Entonces, cuando nosotros queremos decir la verdad, nosotros no podemos decir la verdad. Hay que ser claro, no podemos. Pero aquí Dios nos dice, si nosotros ese fruto que vamos a dar, esa palabra, esa forma de pensar, ese gesto de amor, ese gesto de misericordia que vamos a hacer, si da fruto y es del agrado de Dios, adelante. Dios se goza cuando nuestra vida da testimonio de su poder. Porque podemos ver a muchos cristianos de la iglesia y los miramos a veces muy negativos. Y eso que nos han pasado pruebas fuertes, hermano. Pruebas de muerte. Porque cuando nosotros estamos en un estado que permanecemos ahí por mucho tiempo y no expandimos nuestras misiones, nosotros estamos siempre en un estado confortable. Pero tenemos que pasar por pruebas, hermano. Tenemos que pasar por muchas dificultades para que esos frutos también sean buenos frutos. Y por eso les contaba la historia de ese árbol. 6 años. Y estaba a punto de cortarlo, hermano. Y ahora le da sombra a la casa. Entonces nosotros, el fruto no es para jactarnos. Sí, fíjense bien, no es para jactarnos, sino para bendecir a otro y reflejar el amor de Cristo. Porque muchas veces nosotros nos jactamos y decimos, bueno, yo di esto, yo aporté esto, yo vengo a esta actividad, yo hago esto, yo hago lo otro. Entonces no lo hacemos para el Señor. A veces lo hacemos para que los demás nos miren. Y eso no quiere el Señor, hermano. Cuando hay campañas de restauración, campañas evangelísticas, muchos venimos, otros no.
Y hasta ese momento nosotros comenzamos a ejercitarnos. Pero aquí hay algo muy importante. Un cristiano que da fruto es luz. Y por eso la plantita necesita esa luz. Dejémosla aquí toda esta semana, esa planta. Allá le da el ocaso del sol, la sombra, pero le da. Imagínense a una persona que permanezca en una habitación por mucho tiempo y no le dé sol. ¿Qué pasa con la piel de esa persona? Se debilita, se enferma, pierde colágeno. Ahora se escucha mucho esa palabra, colágeno. Entonces, así es la vida de un cristiano. Un cristiano que da fruto es luz en medio de cualquier situación adversa. Una reflexión muy práctica. ¿Qué fruto está dando usted para Dios? Y no me refiero a solamente asistir a la iglesia, solamente ayudarnos entre nosotros, porque a veces hasta ahí llegamos. Y a veces ni siquiera nos expandimos, ni siquiera llegamos más allá, ni siquiera damos más de lo que debemos hacer, sino que nos limitamos. Y tenía una conversación con un hermano que tiene 45 años de estar en la iglesia de Cristo, y me decía: hermano, hay algo que todavía no hemos superado en la iglesia de Cristo, y es el tema de la restauración. Muy pocos tienen ese don. ¿Saben por qué? Porque cuando alguien se va y no regresa, son muy pocos los que persisten, son muy pocos los que se acuerdan. Si nosotros permanecemos conectados, nosotros vamos a poder dar fruto en todos los rubros que Dios nos manda. Todo. ¿Qué fruto estamos dando? ¿Cuánto estamos haciendo? Estamos haciendo solo lo que vemos entre nosotros mismos como iglesia. Por eso cuando vienen las campañas de restauración, pocos vienen, porque hay algo en nosotros que todavía nos falta. Hagamos memoria, ejercitemos nuestra mente espiritual, salgamos a buscar a las personas, platiquemos con personas que nadie conversa, porque lo primero que dice: ve, el hermano Aníbal estaba conversando con alguien ahí que parecía vago. Es parte de la vida del cristiano. Entonces nosotros debemos de dar ese servicio con humildad. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Sin Cristo, fíjese bien, sin Cristo no hay vida, ni propósito, ni fruto, pero cuando permanecemos en Él, nuestra vida da flores. Y a veces les voy a poner otro ejemplo práctico para ir culminando. Imagínense una planta así, verde, da flores. Imagínense otra. Yo no sé quién trae estas plantas, pero qué bueno, ¿verdad? Imagínense esta. Pero imagínense que una de ellas estuviera seca. O una de ellas estuviera seca y con unos tomates caídos. Buenos los tomates. Los tomates, ¿han visto la planta de los tomates? A veces la vida del cristiano es así. Llena de apariencia. Aparentemente estamos bien, pero por dentro, y yo voy a recalcar siempre en esta característica, en todas las oportunidades que tenga, lo interno es lo que realmente le interesa a Dios, hermano. No estoy diciendo que lo demás no es importante, pero lo interno, primero nosotros y después lo demás. Porque a veces cargamos con muchas cosas que nos afectan y aparentemente estamos bien. Unas ideas rápidamente. La santidad no es un estado, es una permanencia. Juan, el Evangelio de Juan es el mapa espiritual de esto que estamos hablando. Jesús no promete, fíjense bien, fama, reconocimiento, sino purificación interna. O necesitamos fama, necesitamos reconocimiento para sentirnos bien. Si estamos conectados a esa raíz que es Cristo, no necesitamos fama. El pueblo de Israel esperaba a un rey montado en un burrito, ¿verdad?
Esperaba eso, no, esperaba a alguien montado en una gran carroza, pero cuando lo vieron en ese burrito, ¿qué dijeron los fariseos? Y ese es el Hijo de Dios. Yo pensaba que, porque a veces nosotros cruzamos nuestra mentalidad espiritual y decimos, bueno, si soy un hijo de Dios, todas las cosas me tienen que ir a bien. No. Yo soy un hijo de un rey rico, dicen. Pero ahí lo toman literal los religiosos. Y comienzan a decir, si tenés bienes, ¿cuántas cosas puedo tener? Dios me ama. Eso. Entonces aquí el secreto que las religiones ofrecen intenta complicar la permanencia en Cristo. Cuidado, hermano, estamos finalizando este año y aunque nosotros nos vayamos lejos, en Houston, Estados Unidos, hay más de 45 iglesias de Cristo en una ciudad, pero no todas permanecían en la doctrina. Tuve la oportunidad de ir a iglesias donde hasta tocaban instrumentos, hermano. Entonces me salía. Porque a veces no podía ir donde yo iba, entonces me tocaba ir ahí, entonces me salía. Entonces te das cuenta que cuando estamos conectados a esa raíz, donde quiera que estemos, hermano, podemos estar lejos de aquí, pero si somos de Cristo, ahí vamos a permanecer en Él. Amén, hermano. Sencillo. Pero a veces se nos hace difícil. El santo no es aquel que se exhibe limpio, sino aquel que permanece ligado a la fuente que lo limpia. Amén. Cristo Jesús. Ese es el santo. No es aquel que anda así, o bien peinadito, o así, todo delicadito, o que habla bonito. Tenemos que hablar bien, lógico, pero no es aquel, es aquel que permanece en esa fuente y que se vive limpiando en eso, porque fallamos y no me digan que no. ¿O hay alguien que no falla aquí? Entonces, para ir culminando, hermano, a veces Dios nos da la oportunidad, y no perdamos de vista esto, el fruto de esta vida rápida que llevamos, es el resultado de permanecer en Cristo. Amén, hermano. Usted puede hacer muchas cosas buenas y también puede hacer cosas malas, pero por su voluntad, no por la voluntad de Dios. Pero aquel que hace la voluntad de Dios permanece ¿para cuándo? ¿Para siempre? ¿O por un ratito? Para siempre, hermano. Cuidemos nuestro interior, más que preocuparnos por predicar solamente que vengamos físicamente aquí. Eso es parte del proceso. Pero conozcamos, hablemos con los hermanos, acerquémonos. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo estás? ¿Por qué no has venido? Agarremos ese libro de inventario que está ahí. ¿Cuántos hermanos se han bautizado? Quiero hacerlo, ¿verdad? No sé si hay un libro de inventario de todos los que se han bautizado. Imagino que sí. Hagámoslo, hermano. Hagamos ejercicios bonitos. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos esa permanencia. No solamente nosotros, a veces nosotros estamos inmersos entre nosotros mismos. Nos pasa lo de aquel muñequito, Goku. Hay una cápsula ahí, pero no salimos, hermano. El que permanece en Cristo, permanece para siempre. Si hay algún hermano y un amigo, ¿verdad?, que está presente, este es el momento. El mañana no existe. Para mí no existe el mañana. Siempre hablo de la muerte. ¿Saben por qué? Porque es un proceso natural. Pero si permanecemos en Cristo, aunque muramos, vamos a vivir para siempre. Que Dios bendiga su palabra.